Saludos compañeros y compañeras. Continuando con nuestro tema, tenemos hoy eh, dos puntos bastante importantes sobre auditoría, que es lo que estamos adentrando, hemos estado viendo un poco más a nivel general y ya vamos a entrar mucho más al tema de la auditoría interna como específico, ¿no? Y para ello es importante tocar dos puntos: la responsabilidad de la auditoría y la coordinación y organización de la auditoría. Ya hemos venido viendo algunas herramientas que nos pueden servir, pero sí es importante ver desde la planificación. La responsabilidad como tal de la auditoría, aquí tenemos unos puntos bastante importantes a tomar en cuenta. El auditor examina los estados financieros, ¿no? Que son de la sociedad, de cierta manera, de la asociación, y constituyen manifestaciones de su dirección, de cierta manera, como parte de las recomendaciones que hemos mencionado, ¿no? Es responsabilidad, sin embargo, de la administración. Lo que siempre les he dicho, al final el proceso de auditoría nos va a dar herramientas, pero la responsabilidad de la auditoría como tal es de la administración, inclusive qué hacer con las herramientas que son otorgadas en base al informe que corresponde, ¿no? Entonces dice que es responsabilidad de administración y dirección la formulación de los estados financieros básicos, los que incluyen las siguientes responsabilidades: elaboración y mantenimiento de los registros contables y los sistemas de control interno, la elección y aplicación de los principios y normas contables apropiadas. La auditoría no es responsable de ello, ¿no? Recordamos que ellos vienen en un proceso de verificación o revisión, pero el proceso de control interno y de cómo se llevan a cabo todo el proceso, las normas, etcétera, viene desde la administración, ¿no? Y la salvaguarda de los activos de la sociedad. Entonces, eso para que nos quede bastante claro. Dentro del tema de los niveles de responsabilidad de la auditoría, ya lo hemos mencionado muchas veces, lo volvemos a recalcar. En el artículo 40 nos habla del Consejo de Vigilancia, que es un órgano de control interno de las actividades económicas que, independiente, ¿no?, de la administración, ellos van a responder a la Asamblea General. Tiene una integración como tal de mínimo 3 y máximo 5 vocales con sus respectivos suplentes, ¿no?, principales y suplentes, y que son escogidos o elegidos en Asamblea General en votación secreta de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, hay algunos puntos importantes que recalcar ahí, no son principalmente justamente las actividades de ellos, actividades de control, de fiscalización de cómo se están llevando a cabo las actividades de la cooperativa, ¿no? Y que tienen que responder a la Asamblea General como tal. Erróneamente dice que es considerado como un órgano de control democrático social. No, realmente tiene que también responder justamente a los intereses como tal en colectivo y de cómo se llevan a cabo inclusive las actividades económicas, no solamente a nivel social, sino la parte económica, que es importante también para el tema de la sostenibilidad a lo largo, pues, del tiempo de las cooperativas, ¿no? Puede valerse de terceros especializados en materia financiera, económica y normativa. Muchas veces es imposible, pues, que todos conozcan de leyes, de normativas o de actividades contables como tal. Entonces pueden ellos también valerse de terceras personas para hacer algunas revisiones o dudas que tengan sobre el proceso que realizan. ¿Quiénes están obligados a contratar auditoría? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que no es obligatorio el tema de la auditoría. Los controles internos son necesarios mantenerlos como tal, pero la auditoría no es obligatoria en todos los casos. Entonces es importante tener en cuenta, aquí les he colocado pues cuatro puntos importantes que nos hablan de qué organizaciones justamente en el sector de la economía popular y solidaria están obligados a presentar informes de auditoría externa, ¿no? Entonces, y por ende pues a contratar auditoría externa. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Entonces, primero, las cooperativas y asociaciones que superen el millón de dólares de activos totales, ¿ya? Segundo, las cooperativas y asociaciones que superen el millón de dólares de ingresos totales sin importar el monto de activos. Estamos hablando de un año como tal, ¿no? Porque año a año se establecen, pues, por los órganos reguladores el tema de las auditorías, eso sí. Los organismos de integración de la economía popular y solidaria que excedan los $200.000 de activos. Ya no estamos hablando de cooperativas y asociaciones, de otros organismos como tal, ¿no? Y en aquellos que la superintendencia sí lo determine. Si en algunos de los tres casos de ley ya tienen que cumplir como tal, también deben establecerse, o muchas veces en sus revisiones, etcétera, pues la superintendencia podrá establecer otros que inclusive no cumplan con estos de acá, ¿no? Pero esos tres casos serían los puntuales. Entonces, vamos a ir brevemente al tema de de la coordinación y la organización de la auditoría, ya conociendo esto de acá y conociendo que brevemente estuvimos ya trabajando sobre herramientas, ¿no? La coordinación de la auditoría es responsable de la gestión y mantenimiento del proceso de auditoría. También pueden contribuir en auditoría individual de casos, en casos que ameriten como tal, ¿no? Entonces dice que se debe de generar una planificación y también se genera muchas veces una lista de casos específicos para auditar, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí.
Estos puntos necesito que ustedes los revisen muy detalladamente porque nos habla justamente de cómo deberíamos básicamente coordinar nuestra auditoría o organizar nuestra auditoría, ¿no? Entonces vamos a hacer como que vamos a hacer justamente el proceso de una coordinación o organización de una auditoría interna que puede ser un área en específico, ¿no? Entonces, o un procedimiento como tal. Entonces, dice que aquellos a los que se le han asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría deberían establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría e identificar los recursos necesarios y asegurarse de que estos sean proporcionados. Aquí viene un tema, como unos pasos que son necesarios que nosotros pues podamos establecer para organizar correctamente esto, ¿no? Situar la escena, es decir, nosotros hacer una presentación, una introducción de qué es lo que vamos a hacer, cómo, en función de cómo se va a realizar la auditoría como tal, si es posible conversar con las personas que van a estar pues en el lugar o que forman parte del proceso, del área en el que vamos a auditar, para que ellos pues también entiendan cómo nos van a apoyar en la generación como tal de las evidencias, de cierta manera, en la facilitación, porque son ya evidencias que deben existir de alguna manera, ¿no? Presentar al equipo, explicar por qué se va a realizar la auditoría, confirmar el ámbito, horarios, disponibilidad, metas, ahí vamos tomando notas, creo que revisábamos y es inclusive como parte de la observación general que también se hace, ¿no? Y indicarles que vamos a realizar las preguntas necesarias o las entrevistas para poder obtener la información. Entonces, con eso situamos la escena, confirmamos aspectos básicos. Esto ustedes van a irlo revisando también, ¿ok? Porque aquí se habrá que confirmar, pues, cómo está estructurado, si existen departamentos, cuántas personas en cada uno, quiénes son responsables de ciertos procesos específicos, descripción de puestos, responsabilidad de los puestos, el sistema documental, qué sistema utilizan, cómo manejan la información, cómo tienen registrada su información, cuál es el tema del archivo, cómo lo revisan, cómo lo llevan, etcétera, ¿no? Recursos, información de personal, el tema de cómo está formado el personal, cómo es nuestro recurso como tal humano dentro, quienes realizan las necesidades de formación, que también es sumamente importante, plan de formación, registros de los mismos, ¿no? Establecemos el proceso, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a auditar, cuáles van a ser las fases del proceso, qué se va a hacer en cada una de esas etapas. Todo esto debemos establecerlo en la organización o en la planificación, como le llamamos. Buscamos evidencias objetivas, ¿ok? Preguntas al personal, las entrevistas como tal, revisamos nuestros registros, observamos las actividades. Ojo, aquí ya vamos, como ustedes van viendo aquí, ya podemos ir nosotros implementando el tema de las herramientas o los mecanismos que vimos en nuestro taller anterior. Volver a comprobar si es necesario, comprobamos que todo esté bien, que todo esté cubierto, que lo que hayamos planificado se haya organizado como tal, que si hubo un ajuste en la planificación, se hizo como tal. Y luego, pues el cierre, agradecemos la colaboración a todos quienes van a participar, quienes participaron ya en ese momento en el proceso. Resumimos qué es lo que encontramos brevemente y luego informamos que es lo siguiente, ¿no? Que se va a establecer una revisión ya más profunda, se va a establecer un informe que se va a entregar pues a las debidas personas que deban recibirlo y con ello pues se tomarán decisiones, ¿no? Ahí les he establecido dos cositas bastante puntuales que recordemos, sobre todo en el tema de las auditorías internas que nos queremos enfocar un poco más. ¿Debemos realizar un muestreo representativo? Sí. ¿Qué es lo que sí debemos realizar y qué es lo que no debemos realizar? ¿Profundizar en las investigaciones? Sí, si es necesario, sí. ¿Una buena comunicación con el auditado? Sí. Pensar antes de hablar, ojo, los auditores deben tener mucho cuidado también con qué es lo que vamos a decir, ¿no? Y cómo vamos a lograr nosotros la información para que tampoco exista esta resistencia por parte de los auditados. Y informar al auditado antes posible en las NC, que significa no conformidades. No es que yo no le tengo que decir, sí, como auditor le digo, miren, esto no está de acuerdo al proceso, esto no se debe realizar así. Si podemos, es una manera de ayudarlo como tal, ¿no? En nuestras auditorías, para evitar que cuando yo venga la auditoría externa, ahí sí, pues no nos van a decir de cierta manera puntualmente en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? No debemos estar buscar hasta encontrar un fallo cuando vemos que un proceso está bien realizado. No debemos paralizar ningún proceso. No es que hay auditoría y se paraliza todo, no. Las auditorías, mientras están en su curso, todo el mundo trabaja en lo que tiene que trabajar, ¿ok? Personalizar los fallos, no les damos nombre a los fallos. Recordemos que nosotros buscamos procesos como tal, como por qué están realizados mal estos procesos, por qué se están realizando. Vamos un poco a profundizar en ello, pero no en la persona, ¿ok? No imponemos acciones correctoras, podemos en todo caso eh, sugerir, pero no imponemos nada, ¿no? No emitimos juicios prematuros, lo mejor es que
revisemos todo y ya tendremos en el informe para poder emitir pues una observación y guardarles una conformidad, es decir, no me guardo todo, sino así como les digo, si puedo indicarle a alguien en el proceso, pues lo vamos a hacer. Con ello tenemos un taller que les voy a explicar pues en nuestra tutoría para que podamos ver cómo vamos a realizar este tallercito. Y van a estar todas las acciones como tal que tenemos que realizar para realizar brevemente una planificación, una organización o coordinación de la auditoría con las herramientas que ya tenemos previamente, que hemos visto, ¿no? Y cómo nosotros haríamos en base a estas herramientas una planificación pequeña. Eso, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.